Ahora ha llegado el momento que esperabas. Tu persistencia ha de ser compensada con una de las revelaciones más importantes que puede tener un ser humano en su vida en la carne. Vaya, por fin. ¿Y qué es esa revelación tan importante? Quizás es algo que has podido intuir en alguna ocasión a lo largo de tu vida, pero te aseguro que puedes tener sobre ello una certeza absoluta. ¿Pero de qué se trata? De la presencia de una fracción de Dios Padre dentro de ti. ¿Cómo? Así es, en tu mente habita una esencia espiritual del mismísimo Padre Universal, de la fuente y centro de todas las cosas. Es una dotación que tienen todos los seres humanos a partir de que toman su primera decisión moral, que suele ser antes de los 6 años. Algunos lo llaman chispa divina, otros espíritu o incluso monitor misterioso. Pero ¿eso no es el alma? No, existe algo de confusión en las diversas creencias a este respecto. El concepto de un alma y de un espíritu interior, como seguramente sabes, es bastante antiguo. De hecho, apareció con frecuencia en los diversos sistemas de creencias de nuestro planeta. Muchas religiones orientales y algunas occidentales percibieron que el hombre posee una herencia divina, al igual que tiene una herencia humana. Tanto el sentimiento de la presencia interior como el de la omnipresencia exterior de la deidad han formado parte largo tiempo de muchas religiones. En Egipto, por ejemplo, durante un periodo se creyó que el Ka era un genio espiritual superior que deseaba guiar al alma hacia los mejores caminos de la vida temporal, pero sobre todo influir sobre la suerte del sujeto en el más allá. Y cuando un egipcio de este periodo moría, se contaba con que su Ka lo estaría esperando al otro lado del gran río. Pero espera que me aclare, por favor. Tenemos alma y espíritu divino. Bien. Pero ¿cuál es su diferencia? ¿Qué función tiene cada uno? ¿Y qué queda después de la muerte? Un momento, son muchas preguntas. Si me permites, intentaré dar satisfacción a todas tus inquietudes. Escucha, el alma surge y crece en el ser humano a partir de la aparición del Espíritu Divino. La mente es el terreno humano a partir del cual ese Espíritu Divino debe hacer evolucionar el alma. El alma es algo así como el resultado de mezclar vuestro espíritu con lo mejor de vuestra mente. De esa unión nace vuestra alma humana, una realidad intermedia entre la materia y el espíritu, que puede llegar a ser inmortal si por evolución consigue finalmente transformarse en una realidad espiritual. Esto se alcanza con la cooperación de la personalidad en la que habita, buscando con sinceridad, perseverancia, decisión y firmeza la perfección. Así pues, el alma crece en el ser humano que comienza ese tipo de vida y de búsqueda. Y mientras esa vida se mantiene, el alma continúa creciendo. De ese modo, la expresión "tiene un alma grande" cobra mucho sentido. Luego el alma continuará después de esta vida. Bueno, en cualquier momento anterior a la muerte física, la voluntad material y humana tiene el poder de anular y rechazar la elección de supervivencia. Incluso después de haber sobrevivido, el humano ascendente conserva todavía esta prerrogativa de escoger si acepta o rechaza la vida eterna. En cualquier momento antes de la fusión con el Espíritu Divino, la criatura evolutiva y ascendente puede decidir si sigue o abandona la voluntad de Dios. ¿Fusión? ¿Qué fusión? La fusión de la personalidad humana con el Espíritu Divino. Esta realidad señala el hecho de que el humano ascendente ha elegido de manera eterna y sin reservas hacer la voluntad del Padre Celestial. Esa es la meta del alma para alcanzar la inmortalidad.
Y cuando el alma evolutiva y el espíritu divino se han fusionado de manera eterna y final, cada uno de ellos adquiere todas las cualidades experimentables del otro, de manera que los dos forman realmente una sola entidad. El alma es, por lo tanto, el embrión del futuro vehículo de la identidad de la personalidad que continúa después de esta vida. Esta vida carnal es para el alma no tanto un periodo de prueba, sino más bien un periodo de educación. Pero entonces, una pregunta. ¿Esa fusión con el Espíritu Divino se puede dar en esta vida? Y en tal caso, ¿cómo se nota? Los espíritus divinos no pueden, en una sola vida, coordinar y sincronizar arbitrariamente dos tipos de pensamiento tan distintos y diferentes como el humano y el divino. Cuando lo hacen, como a veces lo han hecho, dichas almas son transferidas directamente a su existencia futura, sin muerte natural. Esa fusión raramente se da en este mundo, pero te aseguro que en los mundos muy evolucionados es bastante frecuente que se produzca en los seres avanzados. Es decir, que cuando se produce en nuestro mundo o en otro, la persona abandona inmediatamente ese mundo. Su cuerpo se desintegra y por supuesto sin dolor alguno. A propósito, ¿recuerdas el ascenso en carros de fuego del profeta Elías? Ah, sí, sí. Pero como te he dicho, raramente ocurre en este mundo atrasado. En la medida en la que el alma evolutiva del hombre se impregna de verdad, de belleza y de bondad, el ser resultante se vuelve indestructible. Pero si en el alma evolutiva del ser humano no existen valores eternos de supervivencia, entonces la existencia mortal no tiene sentido y la vida misma es una trágica ilusión. Ya, y eso es la muerte definitiva. El espíritu divino tiene el poder de someter las tendencias de la mente material del ser humano a las acciones transformadoras de las motivaciones y los objetivos del alma emergente. Pero esto solo es posible con el consentimiento de la persona. Recuerda que la voluntad es sagrada, es inviolable, es suprema para el espíritu interior. Pero son tan diferentes las circunstancias en que vive cada persona, su entorno, que pienso que puede ser injusto y que no tengan las mismas posibilidades unos u otros. El espíritu divino interior no está interesado en hacer fácil la vida humana. Se ocupa más bien de hacer vuestra vida razonablemente difícil y dura a fin de estimular y multiplicar vuestras decisiones. La presencia de un gran espíritu divino no proporciona una vida fácil ni os libera de tener que pensar intensamente, pero este don divino, por otro lado, os puede conferir una sublime paz mental y una magnífica tranquilidad de espíritu. ¿Una especie de consolador? No exactamente. Vuestras emociones pasajeras y siempre cambiantes de alegría y de tristeza son generalmente reacciones puramente humanas y materiales a vuestro estado psíquico interior y a vuestro entorno material exterior. No contéis pues con el Espíritu Divino para recibir consuelos egoístas y comodidades humanas. La tarea del Espíritu Divino consiste en asegurar vuestra supervivencia y prepararos para la aventura eterna. Él no tiene la misión de suavizar vuestros sentimientos agitados o de socorrer vuestro orgullo herido. La preparación de vuestra alma para la larga carrera ascendente que os espera es lo que retiene la atención y ocupa su tiempo. A propósito, debes saber que de todos los peligros que acechan al hombre y ponen en peligro su integridad espiritual, el orgullo es el peor. El orgullo es engañoso, embriagador y engendra el mal, ya sea en un individuo, un grupo, una raza o una nación. Es literalmente cierto que el orgullo precede a la caída. Ahora entiendo el porqué de la mansión del orgullo. De todas formas, aunque los espíritus divinos se preocupan principalmente de vuestra preparación espiritual para la próxima etapa de la existencia sin fin,
también se interesan profundamente por vuestro bienestar temporal y por vuestros logros reales en la tierra. Les encanta contribuir a vuestra salud, felicidad y verdadera prosperidad. No son indiferentes a vuestro éxito en todos los asuntos relacionados con vuestro avance planetario, que no sean contrarios a vuestra vida futura de progreso eterno. Hay una cosa que no comprendo. Si alguien decide no continuar en la eternidad, ¿todo lo que ha generado de bueno su alma no ha valido de nada? ¿Como si lo poco que hubiera tenido de bueno desapareciera para siempre? Interesante reflexión. Estos espíritus son fieles guardianes de la carrera futura y hacen infaliblemente una copia de cada creación mental vuestra en un duplicado espiritual. Así os van recreando de manera lenta y segura tal como sois realmente, solo en espíritu, para la resurrección posterior en los mundos de supervivencia. Todas estas exquisitas recreaciones espirituales se conservan en la realidad emergente de vuestra alma evolutiva e inmortal. Cualquier valor significativo de todo ser humano con voluntad sobrevivirá con total seguridad, sin tener en cuenta la supervivencia o no del ser humano que ha descubierto o evaluado dicho significado. Así pues, una criatura mortal puede rechazar la supervivencia, pero la experiencia de su vida no se pierde. El espíritu eterno se lleva las características valiosas de esa vida aparentemente fracasada a algún otro mundo, y esos significados y valores sobrevivientes los confiere allí a un tipo más elevado de mente mortal, a una mente con capacidad para sobrevivir. Ninguna experiencia valiosa sucede nunca en vano. Ningún significado verdadero o ningún valor real perecen jamás. Pero es que hay tanta gente que vive en la ignorancia. No te angusties. La ignorancia por sí sola nunca impide la supervivencia, así como tampoco las dudas confusas o la incertidumbre temerosa. Solo la resistencia consciente a la guía del Espíritu Divino puede impedir la supervivencia del alma potencialmente inmortal. La mente es vuestro buque, el espíritu es vuestro piloto, la voluntad humana es el capitán. El dueño del navío mortal debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para que guíe su alma ascendente hacia los puertos de la supervivencia eterna. Me da la impresión, por lo que dices, que el Espíritu Divino tiene trazado el camino a seguir por el ser humano. En cierto modo sí, pero no es que el destino esté escrito, como pretenden algunos. Cuando los espíritus divinos habitan en la mente humana, traen consigo las carreras modelo, las vidas ideales que han sido determinadas y preordenadas por ellos mismos, algo así como un proyecto de vida, en el cual se han tenido en cuenta los antecedentes hereditarios de la persona, así como la estimación de sus dotes intelectuales y de su capacidad espiritual probables. De esta forma, empiezan pues a trabajar con un plan definido y predeterminado para el desarrollo intelectual y espiritual de sus sujetos humanos, pero ningún ser humano está obligado a aceptar este plan. Tenéis plena libertad para rechazar cualquier parte o todo el programa de vuestro espíritu divino. Ya, el libre albedrío. Los espíritus divinos respetan la soberanía de vuestra personalidad y siempre están subordinados a vuestra voluntad. Entonces, la finalidad de ese espíritu divino es exactamente producir un fuerte carácter humano y contribuir a la evolución segura de un alma inmortal con valor de supervivencia. Entiendo. Luego, cuando el alma está lista, se funde con el espíritu y el ser ya se haría eterno. Exacto, pero ahí no termina su carrera, apenas acaba de empezar. Pero eso es otra historia. Creo que de momento ya tengo bastante.
Una cosa más. Dijiste que el Espíritu Divino es una fracción del Padre que se encuentra en la mente de todos los seres humanos. ¿Significa que Dios está en todas partes viviendo las experiencias de todos? El Padre se ha reservado aparentemente esta forma de contacto personal con sus criaturas individuales como una prerrogativa exclusiva de Creador. En todo el universo no hay nada comparable al maravilloso ministerio de estas entidades impersonales que residen de una manera tan fascinante en los seres humanos de los planetas evolutivos. Por otro lado, ten presente que Dios y el hombre se necesitan el uno al otro. Son mutuamente necesarios para alcanzar de manera plena la experiencia de la personalidad eterna en el destino divino del universo. Y es cierto que ha de coexistir en las mentes normales de todos los hombres y mujeres, en medio mismo de la iniquidad humana. Los pensamientos puramente sórdidos y egoístas atormentan particularmente a los espíritus divinos interiores. Se sienten afligidos por la falta de respeto hacia aquello que es hermoso y divino, y casi frustrados en su trabajo debido a los muchos e insensatos miedos animales y ansiedades infantiles del hombre. Ya, por eso el bosque de los miedos. Exacto, el miedo es el esclavizador principal del hombre y el orgullo su mayor debilidad. Te traicionarías a ti mismo si te sometieras a la esclavitud de estos dos destructores de la felicidad y de la libertad. Bonitas palabras. Desde luego, pero ciertamente no son mías. Ah, ¿no? ¿Y de quién entonces? Del Maestro de Nazaret, Jesús. Veo que Jesús es para ti una personalidad muy importante. Ni te lo imaginas, pero no es mi deseo hablar sobre ello ahora. Dime, ¿tienes alguna duda más sobre el papel del Espíritu Divino en los seres humanos? Pues la verdad estoy un poco apabullado con todo esto. Una cuestión que sí me viene a la cabeza es ¿cómo comunicarnos con ese Espíritu Divino? Si habita en nuestra mente debe ser fácil. No, no lo es, al menos de una forma consciente. El Espíritu Divino se comunica constantemente, de forma indirecta y sin ser reconocido, con el sujeto humano, especialmente durante las experiencias sublimes en las que la mente entra en la superconsciencia. Algunas presentaciones súbitas de pensamientos, conclusiones y otras imágenes mentales son a veces la obra directa o indirecta del espíritu, pero se trata mucho más a menudo de la aparición repentina en la conciencia de unas ideas que se han agrupado por sí solas en los niveles mentales subconscientes. A diferencia de estas emanaciones subconscientes, las revelaciones del espíritu aparecen a través del ámbito de la superconsciencia. Pero cuando vuestro espíritu divino intenta comunicarse con vosotros, su mensaje se pierde generalmente en el filtro de la mente humana. Solo de vez en cuando captáis un eco débil y distante de la voz divina. Vaya, entonces apenas podemos distinguir cuando el pensamiento es originado por él o es producto de nosotros mismos. Cierto, con más frecuencia aquello que aceptáis como la voz del espíritu es en realidad la emanación de vuestro propio intelecto. Este terreno es peligroso y cada ser humano debe resolver estos problemas por sí mismo, de acuerdo con su sabiduría humana natural y su perspicacia superhumana. ¿Por qué peligroso? Porque incluso cuando les es posible transmitir un destello de verdad nueva al alma humana, a menudo esta revelación espiritual ciega tanto a la persona que provoca una conmoción de fanatismo o desencadena algún otro trastorno intelectual que resulta desastroso. Muchas religiones nuevas y extraños sismos han nacido como consecuencia de las comunicaciones abortadas, imperfectas, mal comprendidas y confusas de los espíritus divinos. Ahora te entiendo. Existe un riesgo de creerse iluminado o algo así. Efectivamente, cuando el desarrollo de la naturaleza intelectual avanza más deprisa que el de la espiritual, la comunicación con el espíritu resulta difícil y peligrosa. Y por otro lado,
un desarrollo espiritual excesivo tiende a ocasionar una interpretación fanática y desnaturalizada de las directrices espirituales. La falta de capacidad espiritual hace muy difícil transmitir a la mente humana las verdades espirituales situadas en la superconsciencia más elevada. En cambio, a una mente perfectamente equilibrada, alojada en un cuerpo de costumbres sanas, de energías nerviosas estabilizadas y de funciones químicas equilibradas, en la que los poderes físicos, mentales y espirituales se desarrollan en armonía, es a la que se le puede comunicar un máximo de luz y de verdad con un mínimo de peligro o de riesgos temporales para el bienestar real de dicho ser. Pero entonces su influencia en la mayoría de las personas es mínima. Depende de cuánto lo desee cada persona. Buena parte de su trabajo el espíritu trata de hacerlo en los periodos de sueño. En esos momentos solo lleva a cabo aquello que la voluntad de la personalidad habitada ha aprobado previamente por completo mediante las decisiones y las elecciones efectuadas durante los momentos en que la conciencia estaba plenamente despierta, unas decisiones y elecciones que se han alojado por ello en las zonas supermentales, el campo de conexión de las relaciones recíprocas entre lo humano y lo divino. Durante el sueño, el Espíritu Divino trata de efectuar sus registros en los niveles superiores de la mente. Algunos de vuestros sueños grotescos indican que no han logrado establecer un contacto eficaz. Los sueños absurdos demuestran no solamente la presión de las emociones no expresadas, sino también que las representaciones de los conceptos espirituales presentados por los espíritus divinos son horriblemente deformadas. Sucede que vuestras propias pasiones, impulsos y otras tendencias innatas se trasladan a la imagen mental, y esos deseos inexpresados sustituyen a los mensajes que el espíritu interior se esfuerza por introducir en los registros psíquicos durante el sueño inconsciente. Entonces, cuando logran un contacto exitoso, la persona debe tener un sueño muy especial, iluminador. Pero ojo, también en la vida onírica es arriesgado intentar diferenciar entre el registro de los conceptos del Espíritu Divino y la recepción más o menos continua y consciente de los dictados de la conciencia moral humana. Estos son unos problemas que deberán resolverse mediante el discernimiento individual y las decisiones personales. Pero un ser humano haría mejor en equivocarse, rechazando la expresión de un espíritu divino y creer que se trata de una experiencia puramente humana, que cometer el error de elevar una reacción de la mente mortal a la esfera de dignidad divina. Recuerda que la influencia de un espíritu divino es en su mayor parte, aunque no del todo, una experiencia superconsciente. Vaya, qué complejidad. Y no sé, ¿hay algo que ayude a la comunicación con el Espíritu Divino? Te diré lo que perjudica dicha comunicación. Todos los venenos físicos, como el alcohol, las drogas, retrasan considerablemente los esfuerzos del espíritu por elevar la mente material. Y por otro lado, los venenos mentales, del miedo, la cólera, la envidia, los celos, la desconfianza y la intolerancia obstaculizan también enormemente el progreso espiritual del alma evolutiva. La gran meta de la experiencia humana consiste en sintonizarse con la divinidad del espíritu interior. El gran logro de la vida mortal consiste en alcanzar una verdadera consagración comprensiva a los objetivos eternos del Espíritu Divino que espera y trabaja dentro de vuestra mente. Y otra cosa, la cooperación con el Espíritu Divino no implica que haya que torturarse, fingir piedad o autodegradarse de manera hipócrita y ostentosa. La vida ideal consiste en servir con amor, en lugar de llevar una existencia de aprehensión temerosa. Ya, pero me imagino que el hecho de pertenecer a alguna religión ayuda, ¿no? Realmente, el éxito de vuestro espíritu en la empresa de guiaros a través de la vida mortal
y de conseguir vuestra supervivencia no depende tanto de las teorías de vuestras creencias como de vuestras decisiones, determinaciones y de vuestra fe inquebrantable. ¿Se podría decir que es como la voz de la conciencia? No confundas ni mezcles la misión y la influencia del Espíritu Divino con lo que se llama habitualmente la conciencia moral. No están directamente relacionadas. La conciencia moral es una reacción humana y puramente psíquica. No hay que menospreciarla, pero difícilmente es la voz de Dios para el alma, como lo sería en verdad la voz del Espíritu Divino si pudiera ser escuchada. La conciencia moral os exhorta con razón a obrar bien, pero el Espíritu Divino se esfuerza además por deciros cuál es realmente el bien. Ya, entiendo. Creo que esta revelación te ha dejado algo preocupado. Bueno, es que, verás, pienso que seguir los dictados de nuestro Espíritu Divino haría que la vida fuera demasiado, no sé, seria o incluso triste. No lo veas así. Un esfuerzo ferviente y determinado por hacer realidad el destino eterno es enteramente compatible con una vida despreocupada y alegre, y con una carrera de logro y honorable en la tierra. Ahora camina un poco más por este hermoso paraje y encontrarás a alguien que tiene algo más que contarte antes de finalizar tu aventura.